¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bueno, estamos ahora en un nuevo video dentro donde estaremos explicando básicamente cómo hacer formularios dentro de las páginas HTML. Bueno, antes de empezar quiero recalcar que se va a necesitar el uso de un programa especial que se llama XAMPP. Este es un requisito que sí se tiene que tener en cuenta, ya que es obligatorio para el uso de estas aplicaciones. Bueno, para empezar, lo que vamos a enseñar hoy básicamente será cómo se tiene que correr y todo, ¿verdad? Bueno, hay que empezar primero encendiendo el Apache y el Mindshark. Ya encendiendo esto tenemos que esperar. Esto tarda dependiendo de su computadora, pero casi siempre dura muy poquito. Wow, pero se me dio un error. Bueno, de mi chance. Y ya está. Como ven, esto puede pasarles a ustedes también de que les salga errores, pero no se preocupen, es cosa de darle otra vez start y puede que les corra. Es que esto pasa cuando inicias la computadora o no has prendido desde hace mucho el SAP. Bueno, ahora voy a enseñarles a continuación un código sería siendo del formulario. Aquí básicamente les voy a explicar cómo se hace, ya que no quiero tampoco enseñarles otros códigos nuevos y todo, ¿verdad? Bueno, aquí quiero recalcar una cosa. Para que sirva tienen que darle por ejemplo aquí admin. Y aquí les va a abrir directamente iría haciendo su SAM. Que después tienen que meterse y buscar su proyecto. Que por ejemplo el mío es este. Que está aquí. Es el de arriba, perdón. Bueno, luego lo vamos. Este básicamente es el diseño. Así que eso es lo que vamos a hacer primero que nada será siendo iniciar como siempre con sus códigos HTML para así iniciar ver un programa. También tienen que cerrarlos para evitar errores. Ya hecho eso, vamos a empezar bien el código. Bueno, esto ignórelo. Es más, lo vamos a quitar. Eso en realidad no es necesario, sino siendo nada más puro contenido. Así que no se preocupen por esos detalles. Bueno, lo primero que tenemos que hacer básicamente será agregar este tipo de cosas que estaría haciendo aquí. ¿Qué es esto? Vamos a primero agregar un for action y posteriormente vamos a poner el post. Aquí quiero recalcar algo, que tenemos que hacer un archivo PHP, por eso es necesario el SAMP, iniciar todo desde aquí, si no, esto no va a funcionar. Pero ya hecho esto, nomás tienen que crear un archivo PHP, lo pueden dejar solo, pero ahorita déjenlo así, nomás lo pueden llamar como ustedes quieran, pero tengan entendido que tienen que agregar esto. Bueno, ahora vamos a escribir posteriormente en método post. Esto sirve básicamente para ya indicarle a la página web que vamos a utilizar tal método y va a visualizar tal cosa en nuestra página. Bueno, ahora ¿qué va a suceder? Ahora vamos a tener que agregar pues lo que sería siendo lover. Que esto nomás sería siendo para escribir, gente. Aquí hasta si quieren pueden pasarlo, pero recomiendo agregarlo para así tener mejor entendimiento dentro de la página web. Y luego van a escribir un input type. Aquí tienen que seleccionar qué tipo de variable será. Está int, var, y así. Pero porque nosotros vamos a usar números, vamos a poner int. Aquí le tienen que poner nombre a su parte de variable, ya que esto será un cuadrito. Por eso esto nomás es texto. Esto nomás va a imprimir texto, pero aquí vas a darle este nombre a tu cuadrito donde vas a poder escribir. Y también se lo ponen en int para evitar problemas. Aquí en size es básicamente agregar el tamaño. Que siga siendo 10, que siga siendo como 10 números nada más. Aquí no te va a dejar escribir y a la vez va a ser el tamaño de nuestro cuadro, así que aquí este también es importante. Aquí agregué un BR para básicamente que pueda hacer un salto y no se vea tan encerrado como se ve a continuación aquí. Como ven aquí, como dije, es nada más puro texto y ahí está. Y aquí puedes agregar los números, como ven.
así 9 y 10 así. Aquí como dijimos nomás es el tamaño, que sería siendo tamaño 10. Bueno, aquí ya es cuando puedes repetir y copiar tantos como quieras, pero aquí pues poco a poco. Les recomiendo ir despacio porque luego puede pasar que hay error. Bueno, ahora nos metemos a nuestro, pues ir haciendo PHP. Como ven, aquí inicia igual que una página web, así que lo pueden hacer igual. Aquí adentro puedes cambiarle todo porque te va a direccionar como si fuera otra página, así que pueden editarlo todo desde nuevo. Pero esta es una parte importante que es el PHP. Aquí tienes que estar básicamente lo que vamos a utilizar. Aquí tenemos que ya tener más o menos un reconocimiento del PHP, pero no es tan difícil como creen. Bueno, aquí, como ven, nosotros queremos que imprima tal información. Por eso está el print and live. Esto, gente, les quiero recalcar que esta parte es importante, ya que ustedes la declararon como se vio hace poco. Así que tengan en cuenta eso. Pero antes de eso tenemos que poner el nombre de la variable, que tiene que ser igual para evitar problemas. Y ponemos igual y metemos el método post, que esto se irá haciendo para el trabajo. Ya hecho eso, vamos a poner esto poco a poco y se repetirán tanto las variables que han puesto. Ya hecho eso, gente, pues ya sería haciendo como todo. Y ya guardan todo. Exacto. Tienen que guardar este como el de los que dije. El primero en HTML para que les corra bien. Pero tengan en cuenta que esto es importante. Si no les va a dar error. Y también el método. Si no también puede dar como que error. Ya que hay muchos tipos de método dentro de HTML. Bueno, ya he hecho esto. Nomás de cosa de darle admin. Y como ven aquí me lo abrí, ¿verdad? Y al momento de guardar. Los va a direccionar aquí. Y como ven aquí está la información. Como ven, esto es puro diseño, gente. Ustedes pueden hacer todo el diseño que ustedes quieran. Es cosa de gustos personales. Bueno, esto es todo. Hasta la próxima.